La clase de hoy se trata sobre identificar las estrategias de nuestro no ser que nos mantienen bloqueados, que mantienen nuestra energía bloqueada o la mantienen en baja frecuencia y nos cuesta un poco manifestar ciertos deseos del corazón que tenemos. Entonces, para entender un poquito, vamos a estar hablando sobre los centros energéticos. En un cuerpo gráfico, en su cuerpo gráfico, si ustedes ven su chart, tenemos 9 centros. Estos centros son núcleos de energía que transforman nuestra fuerza vital mientras van pasando por nuestro cuerpo gráfico. Entonces, para conocer un poquito, tenemos el centro de la garganta, tenemos un centro de manifestación, como lo pueden ver en la imagen, y es el centro de la garganta. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía de los otros 8 centros siempre se va a mover hacia la garganta para que pueda ser manifestada en forma de acción o voz, o sea, que lo podamos comunicar, que lo podamos expresar, que podamos tomar acción en nuestras ideas, tomar acción en nuestras reflexiones, etcétera. Tenemos 2 centros de presión, que son el centro corona o cabeza, para que se vayan familiarizando con los nombres, y el centro raíz. Ambos están en los extremos superior e inferior de la carta. Y estos 2 centros son fuentes de presión que mueven la energía hacia los 3 centros de conciencia que los vamos a ver en un momento, y son la presión por saber, esa presión que tenemos por saber la respuesta, por cuando tenemos dudas, cuando tenemos confusión, y la presión por hacer, como tengo que hacer esto para poder terminar esto, para poder tener esto, para poder lograr esto, etcétera. Tenemos 3 centros de conciencia, que son el vaso, para que se aprendan el nombrecito, vaso, ashna, y el plexo solar. Estos son la conciencia física y corporal, conciencia mental y conciencia emocional o espiritual. Esto es cuerpo, mente y espíritu. En estos 3 centros, aquí es donde nosotros como seres humanos satisfacemos nuestras necesidades básicas, como movimiento, respirar, comer, estar saludable, mantener nuestro cuerpo, todo lo que es nuestros pensamientos, creencias, opiniones, reflexiones, formulación de conceptos, etcétera, toda la actividad, nuestra actividad mental, que puede ser positiva o negativa, y el plexo solar, que es la conciencia del espíritu, las emociones, cómo nos sentimos, ¿no? Hoy en día estamos en un proceso de mutación donde vamos a llegar como que al cenit del plexo solar a partir del 2027. Entonces estamos todos en esta transición de hace unos años atrás. No sé si se dan cuenta, pero hoy en día todo es como cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes respecto a esto, etcétera. Ya no es tanto como que, ajá, ¿qué piensas de tal cosa? Por muchos años la conciencia que estaba gobernando o era la principal era la conciencia mental. Y hace mil millones de años, donde estaban nuestros parientes los Homo sapiens, era la conciencia del vaso, que era una conciencia de supervivencia, del típico, o sea, ni siquiera hablaba. Entonces, tenemos 4 centros motores, que son la raíz, que también, ya les dije que era un centro presión, también es un centro motor. Está la raíz, el plexo solar, siendo un centro de conciencia, también es un centro motor. Y el sacral y el corazón. Estos 4 centros motores son energía específica que nos proporcionan recursos necesarios para que podamos manifestar nuestra vida. Entonces, la raíz nos proporciona con el impulso para continuar, nos proporciona con ambición, con los logros, con estas ideas para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder continuar nuestra vida en este plano. Y el plexo solar nos provee con ese deseo de experimentar cosas nuevas, ese deseo de vincularnos con otras personas, ese deseo de generar intimidad
ya sea con una pareja, con tu familia, con tus amigos o con un grupo de personas, de crear comunidad. El sacral nos provee todo lo que es energía eh, generativa y lo que es fuerza vital creativa. Cuando me refiero a fuerza vital creativa, aquí hablamos de todo tipo de creación, creación de proyectos, creaciones artísticas, crear hijos, crear familia, todo lo que es generativo, ¿no? Y el corazón, que es la fuerza de voluntad, el valor propio, valor monetario, recursos monetarios, los recursos para la familia, la comunidad. Esto aquí hablamos, se trata de yo, mí y mío, ¿no? De lo que me pertenece. Y tenemos, por último, un centro de identidad, que es el centro G. Este es un centro que trata todo lo que tiene que ver con la dirección, con amor, amor propio, el magnetismo, lo que atraemos, nuestra identidad que va transformándose. ¿Y por qué magnetismo y atracción? Porque esta es como la casa de nuestra alma. O sea, aquí digamos que es una mansión de 9 centros y aquí en este cuarto, en el cuarto es donde duerme y donde vive nuestra autoridad interna, nuestra alma, nuestra intuición, como tú le quieras llamar. Este, entonces vamos a hablar un poquito sobre la definición. Como pueden ver, si observan su chart, van a darse cuenta que en el cuerpo gráfico de cada uno de ustedes existen centros que están con color y centros que están en blanco. O sea, centros que están definidos y centros que están sin definir. ¿Correcto? ¿Me pueden dar el número de centros que tienen definidos cada uno? ¿Cuáles tienen, o sea, cuántos tienen definidos y cuántos tienen sin definir? Para tener una idea de cómo estamos en relación ratio de energía. 0, Evelyn, debe ser reflectora. 8 definidos. Ok, 8 de 9. Julie, ¿qué eres? Proyectora. ¿Tienes el sacral sin definir? 7 definidos, 2 sin definir. Cool. Otra que tiene 8 definidos, 6 definidos, 6 definidos. Ok. Julie, generadora. Ok. Ahora más adelante vamos a ir viendo cuáles los que no tienen definidos, cuáles son, porque eso nos va a ayudar. 4 definidos. Chévere. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir que tengamos centros definidos? Cuando tenemos centros definidos, la energía en esos centros es fija y fiable en su manera de funcionar, de operar. Es donde esos centros contienen los dones que traemos a la mesa en esta encarnación, todo lo que está definido, incluyendo puertas y canales, que es lo que estamos viendo. Los centros definidos o todo lo que esté definido en tu carta representa tu ser más auténtico. Representa la energía que tú emanas desde tu aura. Por eso esos centros pueden ser centros transmisores, porque estás transmitiendo tu energía a otros. Ahora, los centros sin definir o que estén abiertos o sin colorear, que estén en blanco, toda esa energía es energía flexible. Y estos centros son vulnerables a influencias externas o condicionamiento. Son áreas en las que vinimos a aprender y a adquirir sabiduría. Esos son los centros donde encontramos nuestros mayores retos y desafíos. Y son receptores en este caso porque así como nosotros transmitimos con nuestra definición y condicionamos a los otros también hacen lo mismo con su definición y nosotros la recibimos. Entonces somos transmisores y receptores de energía. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una mezcla de lo que está definido y lo que está sin definir. Y quiero que tengan algo en claro. Esto no se trata de si esto es bueno o malo. Se trata de lo que eres y lo que no eres. De lo que eres y lo que experimentas. Se trata de la vida que vives, lo que ya conoces,
y sabes, y lo que vienes a aprender, que desconoces, que es incierto, es la escuela de la vida, la parte maravillosa de vivir. Entonces, el proceso de llegar a ser cada vez más uno mismo es poder reconocer dónde están nuestros aprendizajes, dónde se encuentran nuestros retos y desafíos, y cómo eso nos afecta y cómo poderlo poner en un contexto adecuado. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a ver el condicionamiento que se genera en nuestros centros sin definir y cuál es la cháchara de la mente no sé. Para que tengan un poquito de contexto, les voy a dar un poquito de historia y de evolución. Antes de 1781, el cuerpo gráfico, su chart, tenía 7 centros. La mente alcanzó su máxima evolución dirigiendo a la humanidad a un nivel de conciencia y logros científicos sin precedentes. O sea, obviamente Einstein en vainas de tecnología, Stephen Hawking, un montón de Baldor, o sea, mucha matemática, física y conocimientos muy científicos, que en ese tiempo fueron muy relevantes si se ponen a pensar, y que eso ha definido muchas cosas hoy en día sobre la humanidad y cómo funciona el universo. Y después de 1781 hubo un salto evolutivo y pasamos a ser seres de 9 centros y a tener un propio GPS que está conectado con el universo. Y la mente ya no toma decisiones, ahora pasa a ser una herramienta. Pero ¿qué pasa? Tantos años tomando decisiones mentales que la conciencia mental no lo comprende, le cuesta. Entonces sigue queriendo dirigir nuestra vida y ese ya no es su papel. Para eso tenemos nuestra autoridad interna y la intuición. Entonces, ¿cuál es el papel de la mente hoy en día? Nuestra mente es una herramienta propia y es un maestro para otros. ¿Cuáles son sus tareas? Son pensar y soñar, son inspirar y formular y entender la vida. Y cuando está libre de tomar decisiones es cuando está al servicio de los demás. Y es cuando puede generar su mayor aportación. Entonces, se van a preguntar qué impide que esto suceda. ¿Qué creen ustedes que impide que la mente haga su aportación legítima y deje de tomar decisiones? ¿Cuáles creen, ¿Cuál creen ustedes que podría ser un factor que impide que esto suceda? Nadie va a decir nada. Nuestra validación propia. ¿Qué, qué más tenemos por ahí? La respuesta ni se la imaginan, pero bueno, ya que no andan muy colaborativos, se las voy a decir. No se lo tomen a personal, pero es la realidad. La respuesta es, ¿qué impide que esto suceda? Nuestra propia ignorancia. Sí, nuestra ignorancia de cómo estamos diseñados para operar. Constantemente estamos influenciados por el campo energético de los demás. Entonces nuestros centros sin definir están siendo constantemente definidos o rellenados energéticamente por la definición de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos continuamente conectados con los campos áuricos de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos, pareja, los profesores, etcétera. Y a esto es a lo que en diseño humano llamamos condicionamiento. Todos, absolutamente todos nos conectamos entre sí y todos compartimos energía. Entonces aquí la pregunta real es, ¿qué tipo de energía quieres compartir? ¿Qué tipo de energía quieres que te compartan? ¿En qué tipo de energía quieres estar? ¿Con qué tipo de energía estás en este momento?
Los ambientes son muy importantes y siempre lo voy a reiterar en todas las clases porque creo que lo dije también en la anterior. No tiene nada que ver que los centros de presión no estén alineados. El tema del alineamiento es diferente, ya vamos a hablar de eso. Entonces, a la final, la realidad es que nunca perdemos el contacto con lo que realmente somos. El tema de, oh, me siento perdido. Sí, te sientes perdido porque hay una confusión y vas a entender el por qué estás perdido, pero nunca lo estamos porque nuestra esencia siempre está toda la vida desde que nacemos con nosotros, ya no se va a ir a ningún lado. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo y mientras crecemos vamos acumulando capas y capas de condicionamiento familiar y social sobre nuestro verdadero ser. Entonces, se van a preguntar, ajá, ¿cómo puedo evitar o escapar del condicionamiento? ¿Quién tiene alguna, así mismo, una pequeña idea de cómo podría evitar o escapar del condicionamiento? Los leo, vamos a ver quién dice algo. Sin miedo, ¿eh? Esto es algo típico humano porque siempre vamos a querer evitar el dolor. eh, y por eso es que también se crearon las farmacéuticas. Gracias. Conectando con nosotros, con lo que está definido, enfoque, buscando mi propio conocimiento. Ok. La respuesta a esto es que no puedes. No se puede evitar y no se puede escapar del condicionamiento. Es inevitable y algo que tiene que quedar muy claro en su mente, para su mente, es que tampoco es inherentemente algo malo. El condicionamiento no es malo. Los tránsitos planetarios, la gente, todas las formas de vida, o sea, insectos, animales, pájaros, plantas, etcétera, conectan con nosotros y pueden influenciar nuestros patrones de pensamientos, conductas y decisiones. ¿Por qué crees que una persona es tan feliz y se siente increíble cuando tiene un animalito, cuando cuida un perro, cuando tienes un gato, cuando tienes plantas? Todos los animales tienen y los insectos tienen un diseño, pero es muy diferente al de los humanos. Ellos no tienen neocórtex, ellos no tienen, no piensan y ven el pasado y el futuro como nosotros. No tienen pasado, presente y futuro. Entonces es diferente. Ellos se manejan por vaso, que es la intuición, la conciencia de la supervivencia, intuición del cuerpo, y no a nivel mental y emocional como nosotros. Entonces, los espacios en blanco en nuestra carta son considerados como la fuente de nuestro no ser o nuestro ego, nuestra mente no ser, porque son energéticamente centros inconsistentes y poco fiables. Fluctúan, son flexibles, ellos están, se prenden y se apagan, se definen, no se definen, están on and off todo el día. Entonces, el diseño humano nos muestra que si seguimos nuestro propio GPS, nuestra propia estrategia editorial interna, seguimos a nuestra intuición y seguimos a nuestra alma, somos seres totalmente capaces de afrontar y resolver cualquier situación que venga de estos centros sin definir, que venga, que surja de nuestro no ser en nuestros centros en blanco. ¿Por qué? Porque estos centros sin definir están abiertos a la estimulación y están literalmente diseñados para meternos en la experiencia de la vida, para meternos a experimentar qué es vivir, porque a eso vinimos. Somos seres viviendo una experiencia humana. Entonces nos llaman, por lo general, los centros sin definir nos llaman la atención, porque es ahí donde vinimos a aprender. Y es hora de ir a la clase, es hora de ir a la escuelita de la vida y es hora de salir a la cancha a jugar. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando usamos nuestra mente para tomar decisiones,
Nuestros centros sin definir son lo que conforman parte de lo que conocemos como esta mente no ser. Entonces, para nuestra mente activa, nuestros centros definidos, o sea, lo que está definido en nuestra carta, lo que somos, esa energía fiable, esa energía consistente, no le parece interesante, le parece aburrida. Como, ay, ya, eso ya sí, eso ya traje, ¿ya? Por lo tanto, lo que le atraen son nuestros centros sin definir. Y eso ahí, eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos experimentar y lo que pensamos que tenemos o queremos ser, pero no somos. Entonces, esta seducción que viene de nuestros centros sin definir pueden alejarnos de nuestra naturaleza básica. Esta es la razón por la que usualmente no vivimos nuestro propio potencial único, ¿ya? Justo ayer vi un thread de una amiga, Dani Visual, que puso este post que dice, acercarte tanto a la inspiración puede generar pérdida de identidad. Por eso mismo, porque tus centros sin definir le atraen en los centros definidos de otras personas y está bien inspirarnos, pero es hasta qué punto, cuál es el límite, cuándo es suficiente inspiración antes de que pases a ser como esa persona, pases a crear igual que esa persona, pases a ser lo que no eres y pierdes tu naturaleza básica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pues tratamos de ser lo que no estamos diseñados para ser. Y ahí es cuando todo se distorsiona y nos sentimos, entre comillas, perdidos, buscando lo que continuamente nos elude. ¿Ya? Entonces, basar nuestras decisiones en esos deseos tan cambiantes de nuestros centros sin definir, es decir, en lo que no es constantemente nosotros, es como tratar de construir una casa sobre arena movediza, ¿ya? Con el tiempo, lo que vamos a crear es una falsa suposición de que esto es, entre comillas, nuestra vida. Y el resultado va a ser una sensación de fatiga y fracaso, frustración, amargura, rabia y desilusión con la vida, porque no estamos siendo quienes somos y no estamos tratando de ser todo lo que no somos que le interesa a nuestros centros sin definir, que es lo que vinimos a experimentar, más no a pegarnos con eso. Entonces, vamos a ver las estrategias del no ser de estos centros abiertos o sin definir. ¿Cómo hacen para mantener nuestra energía bloqueada? Entonces, nuestra mente ha utilizado estos centros para poder crear su propia estrategia, para poder tomar decisiones que traten de ayudarnos, ¿no? Nuestra mente lo que quiere es evitar la confusión y el dolor. Entonces, toda nuestra vida ha estado tomando decisiones que pues nos sirvieran. Y sí, algunas de ellas nos han protegido y nos han servido, pero siempre es hasta cierto punto. ¿Ya? Entonces, estas estrategias protectoras se convirtieron hoy en día en conductas y hábitos que son malsanos e inconscientes, que hacemos en automático porque no estamos conscientes. Entonces, ahorita vamos a sacar un papelito y según sus centros sin definir, vamos a hacernos ciertas preguntas y les voy a dar unos minutitos para que las contesten. Si quieren, las pueden escribir o las pueden contestar mentalmente y si gustan, las pueden compartir y escribir en chat. ¿Están listos? Díganme que estén listos. ¿Quiénes están presentes? Ok. Si no recuerdan algún nombre de un centro, me lo pueden preguntar y yo se los voy a decir en este momento para que puedan saber cuál es cuál y puedan identificarlos. Ok, aquí vamos. Este es el chart. Entonces, las personas que tengamos corona sin definir se van a hacer la siguiente pregunta. Estoy tratando de responder o resolver las preguntas o resolverle la vida a todos los demás.
Si tienes el ashna sin definir, la pregunta sería, ¿estoy tratando de convencer a otros de que yo estoy 100% segura? Si tienes la garganta sin definir, la pregunta que sería, ¿estoy tratando de llamar la atención de los demás? Si tienes un centro G sin definir, la pregunta sería, ¿estoy buscando amor y dirección constantemente? Si tienes el corazón sin definir, la pregunta es, ¿pienso que tengo algo que demostrar? Siempre ando queriendo demostrarle a la gente cuánto valgo. Si tengo un sacral sin definir, la pregunta va a ser, ¿sé cuándo es suficiente? ¿Sé cuándo parar? ¿Sé cuándo dejar de hacer algo? Si tienes un vaso sin definir, la pregunta es, ¿me estoy aferrando a lo que no es bueno para mí? Esto incluye relaciones, trabajo, actividades, hábitos, etcétera. Recuerden que es la conciencia del cuerpo. Plexo solar sin definir. Estoy tratando de evitar la confrontación y la verdad. Recuerden que este es el centro de las emociones. Me tengo que hacer casi toda la pregunta. Sí, yo también tengo 7 centros de vida. ¿Ya? Y obviamente yo al menos 100% evito las confrontaciones. No me gustan porque obviamente me siento, mi cuerpo se siente súper raro, el sistema nervioso, etcétera. Entonces evito las confrontaciones, pero siempre tu alma va a saber cuándo es una confrontación que tienes que tomar. Y si tienes la raíz sin definir, es tengo prisa por acabar las cosas para quitarme un peso encima. O sea, siempre ando apurada. Entonces, estas preguntas nos ayudan a saber qué tan gobernados por nuestros centros sin definir estamos. Yo digo que los centros sin definir lo que hacen es que le hacen bullying a los centros definidos, porque es como, ya, ellos se creen los populares y le hacen bullying a los centros definidos, a lo que ya somos, y no nos dejan completamente ser. ¿Ya? Entonces, vamos a ver uno por uno un poquito de cada cosa. Lo vamos a ver bastante práctico y superficial y general, porque pues obviamente no tengo el chart de todos y no puedo ver cosas más profundas. Eso es algo que yo hago en las sesiones de integración uno a uno con los temas de cada persona, son muy personalizados. Entonces, levante la mano quien tiene un vaso sin definir. Quiero saber quiénes tienen vasos sin definir. Diga sí o no. Yo, hola Kelly. ¿Quién más tiene un vaso sin definir? Yo tengo vasos sin definir, por si acaso. Yo, ok. Presten atención. Vaso sin definir. El vaso sin definir tiene que ver con la seguridad, con sentirnos seguros en nuestro cuerpo. Por lo general, las personas que tenemos el vaso sin definir estamos condicionadas para aferrarnos a cosas como trabajos, relaciones, lugares y actitudes para sentirnos seguros, ¿ya? Para sentirnos seguros a nivel físico, ¿no? Entonces, por lo general, las personas que tenemos el vaso sin definir, nos preocupa el tema de la supervivencia, cómo voy a sobrevivir. Y los miedos pueden ser la causa de que permanezcamos en trabajos y en relaciones que ya cumplieron su momento, ¿ya? Y ya dejaron de ser sanos. Entonces, ¿quién aquí no ha estado, bueno, los que tenemos vasos sin definir, quién aquí no ha estado en un trabajo que ya no te aporta nada, pero tú sigues ahí porque tienes miedo de cómo vas a pagar tus cuentas, cómo vas a sobrevivir? Entonces, estos miedos sean, no quiere decir que un vaso definido no pueda tener estos miedos, sí los puede tener, solo que el vaso sin definir los amplifica porque lo que hacemos en los centros sin definir es que amplificamos las energías de quienes sí lo tienen. Entonces esos temores se vuelven más grandes. Pueden venir de nuestros ancestros, pueden venir de generaciones pasadas, pueden venir de nuestra infancia, etcétera, y eso pues lo vemos más personalizado, ¿no? Pero amplificamos
Eso muchas veces relaciones con las que ya no tenemos, sentimos esa misma seguridad y seguimos aferrándonos ahí porque no sabemos cómo sobrevivir solos, no sabemos, tenemos demasiados miedos. En los centros de conciencia es donde existen la mayoría de miedos. En la mente en el centro del vaso son miedos de supervivencia, miedos muy físicos y esta intuición de, "Ay, me alejo, ¿sabes? No ladra un perro y sale corriendo". Y en lo que es mental son estos miedos y dudas sobre el futuro, de cómo vamos a resolver cosas, confusiones, presión muy mental, y en el plexo solar se convierten estos miedos en nerviosismo, ¿no? Estoy nerviosa de cómo le voy a decir esto, cómo lo va a tomar, etcétera. Con el vaso izquierdo pasa lo mismo con el vaso izquierdo. Ese es el vaso y solo queda del lado izquierdo. Y mi vaso sí está definido. Sí, por eso les digo, puede pasar si está definido también. Pero si está sin definir, es como es más constante porque eso va y viene. ¿Ya? Los miedos son amplificados y por lo general no son nuestros, son absorbidos. Entonces, ¿quién tiene ahora un corazón sin definir? Corazón es este triangulito pequeñito del lado derecho, que está marcado aquí. Un corazón sin definir. Yo también tengo corazón sin definir. Y este centro es chiquito, pero es bastante poderoso. No es lo mismo que el plexo solar. Cada centro es diferente. Sí, te puede pasar porque pues hay otros centros que están sin definir y la cháchara se puede mezclar. O sea, después cuando sintetizamos todos los centros sin definir, podemos armar una historia. Ok, cuando las personas que tenemos corazón sin definir, estamos usualmente condicionadas a probar que valemos, que somos dignos y merecedores, que somos lo suficientemente buenos para algo, que somos lo suficientemente sexys, lo suficientemente leales, lo suficientemente atractivos, lo suficientemente listos, y así sucesivamente, y es agotador, porque creemos que nuestra mente no ser cree que tiene que estar probando su valía siempre, ¿ya? Entonces, con este condicionamiento somos personas propensas a hacer promesas que no tenemos la fuerza de voluntad para cumplir, pero intentamos cumplirlas para poder demostrar lo valioso que somos, lo que resulta en que tengamos una baja autoestima, ¿ya? Porque la mayoría del tiempo fracasamos en esos compromisos porque no son compromisos que tenemos la fuerza de voluntad para cumplir. No es algo inherente para nosotros estar demostrando esta valencia. Nosotros valemos porque sí, y ya, yo no tengo por qué estarte demostrando cuánto valgo, cuán leal soy a ti, y decirte que sí a todo para que tú puedas reconocer cuál es mi valor, si yo no lo estoy reconociendo primero. Tengo el corazón y el vaso con color, pero más que no importa, quiere decir que está coloreado. Cuando está en blanco es porque no está definido. ¿Quiénes aquí tienen corona sin definir? El primer centro de la parte de arriba, la cabeza. Que los colores sean más oscuros que otros no significa absolutamente nada, al menos en los centros, es tema de cómo yo diseñé mis charts para cuando lo sacas en mi página. De, ok, yo. Este es mi centro más abierto. Van a haber personas que tienen el centro totalmente abierto, o sea, no hay ninguna puertita ni ningún tema que filtre la energía en ese centro. Entonces, yo tengo la corona totalmente abierta, es mi centro más vulnerable, mi mente, y es mi centro más abierto al condicionamiento, mi centro más sensible. Entonces, el temita ese de la inspiración se me puede pasar de las manos si no estoy consciente. Y yo me puedo tiendo a perderme a mí misma por meterme demasiado con mi centro sin definir y absorbo, soy muy sensible y absorbo lo de todo el mundo y le hacen bullying a mis dos centritos, que es lo que soy. Por algo, pues en algún momento de la vida me hice una brújula de tatuajes para nunca más perderme, pero pues las situaciones pasan
y cada vez soy más consciente de que te estás desviando, esto no es tú, ¿ya? Esto es lo que tú eres, etcétera. Eso es lo que hace diseño humano para mí, es recordarme quién soy a cada momento. Entonces, ¿quiénes tienen, no tienen? Yo, que Fernanda, yo también la tengo totalmente abierta. Entonces, una corona sin definir. Es una mente, son mentes muy ocupadas, son mentes ocupadas pensando cosas que no importan. Yo soy número uno para irme en rabbit holes, para entrar a Instagram a una cuenta y terminar en 10 cuentas después. Abro, si tengo 500 pestañas abiertas en mi Explorer, abro una, entro, tenía que hacer un mail y cuando menos me doy cuenta estoy haciendo cualquier otra cosa menos el mail. Entonces, somos es una mente bastante ajetreada tratando de resolver las preguntas o no respondidas de los demás o la vida de los demás. Entonces, por lo general, a mí cuando una persona me cuenta sus problemas, es como yo quiero ayudarla, yo quiero servirla, yo quiero resolverle su pedo, etcétera, y es como estoy tratando de resolver cosas y controlar temas que no me incumben, que son ajenos. Uno de mis mantras con la corona sin definir es Not my circus, not my monkeys. No son mis circos, no es mi circo, no son mis monos. A menos que me lo pidan y yo sepa cómo ayudar. Si no tengo la respuesta y no sé cómo, mejor me quedo callada. Y si no me están pidiendo mi opinión o que los ayude, pues no hago nada. Tengo garganta definida y pues tengo ese discernimiento de cuándo puedo accionar o cuándo puedo usar mi voz para servir o no. ¿Quieres resolver mi vida y la de todos y no hay cómo? Exacto. Entonces, normalmente tendemos a evitar las ocupaciones intelectuales o nos lanzamos a un misterio tras otro. Y eso provoca que nos sintamos perdidos o abrumados por demasiadas dudas, demasiada confusión, demasiada información que en realidad son de otra persona, demasiada inspiración. Entonces, cuando me voy a inspirar, lo hago como que con ciertas personas, como que es tener 3, 4 inspiraciones y punto, porque si no me puedo ir en banda investigando y analizando a estas personas porque me inspiran, etcétera, y me puedo perder a mí misma. Entonces, ¿quiénes aquí tienen raíz sin definir? Yo también tengo raíz sin definir. Eso es pensar mucho, es sobrepensar. Somos una mente a la que le cabe un montón de cosas que vienen, bombardeos de afuera. Una táctica que puedes usar es controlar tu tiempo en Instagram, controlar qué ves en Instagram, a quiénes sigues. Como les decía, les dije anteriormente, los centros sin definir son donde venimos a adquirir sabiduría. Entonces, entre más te das cuenta y eres consciente de tu centro sin definir, vas a volverte más sabio en discernir qué es inspirador para ti, quién no, quién dice la verdad y quién no, quién está viviendo su ser más auténtico y quién no. Empiezas a percibir, porque esos centros son sensibles, pero si están en baja frecuencia, si están eh, amplificando miedos, etcétera, no están limpios, por así decirlo, no están, siguen con condicionamiento, con hábitos, pensamientos y creencias limitantes que ya no te aportan, no, entonces no están haciendo su trabajo como ayudándote a discernir qué es, qué es inspirador o no, en qué poner tu presión o no, en dónde presionarte, qué hacer, cuándo parar, etcétera. No estás viviendo la sabiduría o al 100% esos centros. Ok, raíz sin definir, dos, yo tampoco la tengo. Entonces, las personas que tenemos raíz sin definir, por lo general, sentimos la presión de apresurarnos con las cosas y acabarlas para poder pasar a lo siguiente, ¿no? Y quitarnos esa presión y ese peso de encima, ¿verdad? Ese centro absorbe el estrés que generan el entorno, el estrés que generan los que sí lo tienen definido. El estrés no es inherentemente bueno ni malo.
hay niveles de estrés. Entonces, somos personas que por lo general andamos con prisa y hacemos el trabajo de 3 personas. Podemos llegar a convertirnos en personas muy hiperactivas, muy inquietas e incapaces de centrarnos. Entonces, dando como resultado malas conductas, falta de cooperación y hasta déficit mental o déficit de atención. Como permitimos que esa presión externa dirija nuestras vidas en vez de calmarnos y respirar, entrar en estado de paciencia, de flujo, pueden pasar cosas, por ejemplo, que contestamos el teléfono automáticamente a la primera llamada, le contestas a tu jefecita, le yo hago, no te preocupes, ven para acá, ¿no? Decimos que sí a todo y que sí, sí, yo puedo hacer esto, que nos seguimos allá como si fuéramos robots, nos metemos más carga. Somos propensos a accidentes al pasar apresurados. Una vez me caí, me di de jeta por andar atolondrada porque queremos hacer las cosas para liberarnos de esa presión. Pero lo único que estamos haciendo es nos liberamos de una presión para meternos en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y no paramos. Entonces, pueden ser personas que a las finales puedan tener ataques de pánico o miedo escénico por esa presión que están absorbiendo y amplificando. ¿Quién aquí tiene un ashna sin definir? Ay, perdón, aquí me equivoqué, tenía que poner la bolita acá abajo. Igual se los estoy señalando aquí con el mouse. Yo, Ashna, yo también, culpable. No, mentira. Yo amo mis centros sin definir. Un Ashna sin definir, me encanta porque somos mentes abiertas y flexibles. ¿Ya? El miedo y el condicionamiento nos puede llevar a creer que necesitamos siempre estar 100% seguros acerca de nuestras ideas o de algún tema en específico para poder parecer inteligentes. No sé ustedes, pero yo soy todavía, a veces me cacho y es como, Claudia, ¿ya? Soy de las personas que cuando me dicen algo como que, ay, si vieron la película de Dice Cuantito, y yo, sí, 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 la vi. Y mentira, yo no me vi la película, pero quiero quedar bien. ¿Quién no ha hecho eso? Entonces, tenemos ese miedo a parecer estúpidos o ridículos si es que no sabemos algo. Entonces, fingimos estar seguros acerca de cosas que en realidad no importan. Entonces, podemos sentirnos bajo presión de pensar de una manera en particular, o sea, queremos pensar igual que el de al frente, cuando nuestra forma de pensar es muy no es general, muy flexible, muy abierta. Es como hoy día creemos una cosa, mañana creemos en otra. Y no quiere decir que no seamos congruentes, sino que simplemente somos open-minded. Tenemos una mente bastante abierta donde pueden caber muchos conceptos, muchas opiniones. Y no nos lo tomamos nada personal, pero creemos que tenemos que tomarnos algo personal y aferrarnos a algo para poder estar para poder quedar bien con el de al frente. Entonces tenemos esa sensación de ser inadecuados, ¿no? Como no encajo aquí si es que no pienso así. Entonces podemos crecer sintiendo que hay algo que no está bien en nosotros y lo compensamos fingiendo estar seguros de las cosas para sentirnos aceptados y aceptables a la sociedad, con la sociedad. Entonces eso nos puede generar ansiedad, puede generar sensación de desvalor, de desvalimiento. E incluso podemos dar muy poca importancia a los beneficios de pensar, cuando pensar, el pensamiento crítico es muy importante para poder discernir en la vida. ¿Quién aquí tiene centro G sin definir? Yo no, yo lo tengo definido. Y solo mientras responden, ¿quién lo tiene sin definir? Solo para que sepan. Que tengas el centro definido no quiere decir que no puedas tener una crisis existencial o que no sepas quién eres, ¿ya? Porque pues a mí me pasó, yo lo tenía definido y cuando alguien me hizo en terapia, me hicieron lectura, esa persona manejaba diseño humano y es una historia que yo siempre cuento. Esa persona decía que era imposible, porque yo tenía crisis existencial y no sabía quién soy, si tenía un centro definido. Y yo como que sí, mami, sé quién soy.
no sé quién soy en ese momento, pero porque tengo 7 centros sin definir que me están haciendo bullying. Estoy aferrada a todo lo que no soy y necesito conectar con lo que sí soy, con ese centro G sin definir, ¿ya? No lo tienen definido, yo. Los centros G sin definir son personas que pueden tener personalidades abiertas. O sea, pueden ser de todo un poco. No quiere decir que los centros definidos no puedan ser otra cosa o que son una personalidad fija. No. Eh, es distinto. Si está un mantra o algo para que tengan en cuenta los centros sin definir es que si estás en el lugar inapropiado para ti, o sea, no te sientes bien, no te sientes a gusto en ese lugar por X razón, como que sientes que la energía está off, muy probable vas a estar con la persona o las personas equivocadas o inapropiadas para ti. Y lo que se vaya a dar en ese ambiente va a ser inapropiado para ti. Entonces, son personas que pueden obsesionarse con hacia dónde van y cuándo van a encontrar el amor en su vida, qué dirección tienen que tomar, cuál es el siguiente paso, quién soy hoy, porque el no ser los incita a buscar una identidad, tratando de comprender quiénes son. Entonces, les puede llegar a preocupar tener diplomas o títulos para poder decir, soy tal cosa. Esta es mi identidad, ¿ya? Entonces, no saber quiénes son puede llevarlos a pensar que hay algo malo en ellos o pues una vida sin sentido fijo de dirección, con demasiada incertidumbre, puede parecer desorientadora, ¿ya? Pero no es así, porque son iniciados a cambios de identidad y experimentar toda la gama de identidades y de cosas que podemos ser como seres humanos. Entonces, pueden ser personas que llegan a ser muy inseguras de sí mismas y muy vulnerables a la manipulación de los demás, que viene de centros tal vez definidos o de cualquier otra persona que tenga expectativas sobre ti. ¿Quién aquí tiene sacral sin definir? Yo tengo sacral sin definir. Si eres proyector vas a tener sacral sin definir, si eres manifestador vas a tener sacral sin definir, si eres reflector vas a tener sacral sin definir. Los únicos que tienen sacral definido son generadores y generadores manifestados. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tenemos sacral sin definir podemos llevarnos a excedernos demasiado al exceso de trabajo y a veces podemos estar obsesionados con el sexo, porque este es un centro de energía creativa, la energía vital y la energía sexual. Entonces, nos resulta fácil caer en la trampa de hacer demasiado, too much, go, todo el tiempo. Y queremos hacerlo todos nosotros mismos. Y eso nos lleva a agotarnos y a perder nuestra salud, el bienestar. No sabemos cuándo ya es suficiente, nos cuesta saber cuándo ya es suficiente y es algo que venimos a aprender en esta vida, esa es la escuelita. Entonces, si no tenemos límites claros y sanos de energía, no estamos durmiendo bien, no hay descansos, no paramos ni aunque nos moramos, etcétera, porque como vamos a vivir, tenemos todos estos miedos alrededor que no nos dejan tener un discernimiento y un centro sacral sin definir, alineado, limpio, lleno de sabiduría. Nos puede llevar este centro sin definir, a los que no lo tenemos, nos puede llevar a ser súper manifestadores, generadores, súper generadores, y no lo que en realidad somos. Y no nos están reconociendo por lo que en realidad somos, sino por lo que no somos. Y eso luego termina en agotamiento, en desilusión, en amargura, en fracaso, en frustración, etc. ¿Quiénes aquí tienen plexo solar sin definir? Yo tengo plexo solar sin definir. En blanco. Lo tengo así abierto, con un par de puerticas. Que yo. Ok. Las personas que tenemos el plexo solar sin definir, si es que pasa y lo mezclamos con un sacral sin definir, o sea, dos sin definir, ya, estos dos centros sin definir,
se puede intensificar aún más la obsesión con el sexo y el romance. Es lo que dice. So, este centro, ay, perdón. Este centro acarrea sentimientos de deseo, intimidad y pasión, y cuando está sin definir, estas sensaciones pueden estar amplificadas y ser muy poderosas. Por ejemplo, cuando tenemos una discusión, alguien que tiene el plexo solar definido puede sentir, estar molesto, triste, tener emociones negativas o positivas, y nosotros las vamos a amplificar times 10. O sea, nosotros nos vamos a molestar 10 veces más, nosotros nos vamos a sentir 10 veces más tristes, nosotros nos vamos a sentir 10 veces más emocionados. Y pasa que llegan a pensar el resto de personas que las personas que no tenemos el plexo solar definido somos emocionales. Y en realidad nosotros no somos emocionales, sino que amplificamos todas esas emociones y las multiplicamos y nos ahogamos en vasos de agua, etcétera. Porque estamos amplificando la mitad de la población que tiene el plexo solar definido, y ahí viene la inteligencia emocional. Aprender y ser inteligentemente emocionales. Aparte que es la conciencia que está en desarrollo en este momento. La conciencia emocional, la conciencia del espíritu. Entonces, para de aquí, 2027, es imperativo que la mayoría de las personas tengamos una conciencia emocional más elevada, que trabajemos esa conciencia emocional. Entonces, la mezcla de emociones abrumadoras que recibimos de los demás nos pueden llevar a evitar, obviamente, los aspectos desagradables de la emocionalidad. Es como yo no me quiero sentir así, yo no quiero esto, ella me hace sentir esto, cuando ella me dice que yo me abrumo, me pongo mal, me pongo nerviosa, etcétera. Cuando, si lo afrontamos, era como, dijo que sí, ok, y yo aquí muriendo de los nervios. Entonces, incluso cuando es importante que los afrontemos tendemos a evitar el conflicto, evadimos y podemos ghostear, ¿ya? Ese es el único que no tengo definido igual, ¿ya? Puede que solo tengas uno definido, uno sin definir, pero esos nerviosismos pueden estar también mezclándose con tus centros definidos y creando ciertos hábitos y ciertos comportamientos que están limitando todo tu potencial. Es más, toda la vida. Me estresa y abruma tanto la vida de situaciones y de personas, tanto que me desaparezco. Ahí está. Y luego la culpa me carcome día a día porque me siento muy mal por desaparecer, pero me siento exhausta. Ahí, eso es lo que podemos trabajarlo para saber, para poder conectar con qué momentos es correcto para ti poder confrontar estas situaciones. Un plexo solar que confronta situaciones desde una manera correcta, desde una manera eh, eh, bien, por así decirlo, o en calma, créeme que tus experiencias van a cambiar y vas a tener conexiones mucho más nutritivas. ¿Quiénes aquí tenemos garganta sin definir? Yo la tengo definida. Recuerden que los centros, vuelvo y repito, los centros definidos no quiere decir que tocamos madrina y que todo está perfecto y que está bien. Esa es la energía que ya traemos, eso es lo que somos. Y esa energía también puede estar en sombra, porque la estás evadiendo quién eres, porque te da miedo ser quien eres, porque te preocupa lo que vaya a pensar los demás de quién eres tú y cuáles son tus dones, etcétera. Entonces, y lo estás tapando, los estás cerrando, los mantienes ocultos, entonces tienden a vibrar bajito. Entonces, uno de mis pocos definidos en mi etapa. Entonces, bueno, una garganta sin definir puede encontrarse hablando demasiado para atraer la atención o demostrar lo que vale. Más aún si está unido eh, a un centro de corazón sin definir. Entonces, es como un megáfono que grita al mundo, mírenme, mírenme, yo quiero que me presten atención, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que me validen, quiero que me escuchen. Entonces, hablan demasiado, interrumpen, no escuchan, todo porque quieren llamar la atención y demostrar que valen.
muchas de estas cosas pasan a nivel inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta y esa persona ni siquiera es que lo está haciendo de manera consciente o ni siquiera es que, ni siquiera es que su intención en su cabeza, como no está presente, no tiene la intención de llamar la atención, simplemente lo hace porque es un mecanismo automático. Entonces, no necesitas hacer nada para atraer la atención, porque eso ya está incorporado en tu diseño. Así que relájate y descansa. Noten la presión que sienten para hablar o para hacer, porque recuerden que es un centro de manifestación, con voz o acción. Pero no actúes o no hables guiado por esa presión. Simplemente obsérvala, momento presente, y ve lo que sucede y ve lo que te quiere decir. Puede que te sientas cauteloso socialmente o que te pase todo lo contrario, que quieras expresar tus reflexiones a un grupo o en un grupo antes de tiempo. O sea, es como antes antes de tiempo hablas demasiado y expresas cosas que todavía no tenías que decir o no era el momento apropiado para ser dicho, pero es porque tienes esta presión de querer llamar la atención. ¿Ya? Entonces, cuando sintetizamos y cuando agarramos todos nuestros centros sin definir y la historia que cuenta cuáles son las posibles estrategias de cada centro sin definir para mantenernos protegidos, para mantenernos seguros, entre comillas, para mantenernos repitiendo patrones, porque es lo que conoce, vamos a poder identificar cuáles son esos miedos, cuáles son esas inseguridades, esos bloqueos, temores, esos patrones, esos hábitos, todas esas conductas que tenemos, lo que creemos, las creencias, las ideologías, nuestras opiniones, etcétera, que ya no nos están sirviendo porque no nos dejan conectar con lo que sí somos y no nos dejan movernos a un siguiente nivel ni dar un salto cuántico. Entonces, las ideas claves de nuestros centros sin definir revelan una imagen de aquello en lo que nuestra mente o tu mente se ha estado o está aún enfocándose y basando tus decisiones la mayor parte del tiempo o toda tu vida, porque todavía lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué te invito hoy? Te invito a que avances hacia la transformación y hacia la conciencia, dejando de dar autoridad a tu mente, a tu centro sin definir y confiando y rindiéndote a tu autoridad interna, a lo que te dice tu corazón, a tu alma, a tu intuición, a esa vocecita. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Empezar a integrar tu diseño, empezar a integrar esta información, soltando la idea de tu mente sobre lo que deberías y no deberías hacer y cómo piensa que se supone que tiene que ser tu vida. El estado de rendición no es natural para la mente, pero la puede aprender, se puede aprender, le podemos enseñar. La mente es moldeable. Y así la mente va a poder asumir su verdadera posición como pasajero y observador consciente. Y va a poder volverse tu aliado, porque no es tu enemigo y va a estar siempre atado tuyo, haciendo cha, 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 cha. Y va a poder disfrutar del viaje en tu cuerpo, en su vehículo, el cuerpo que te tocó, el cual sabe exactamente hacia dónde llevarte, porque tiene ese GPS dentro, incrustado, y es inherente tuyo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Quiero que cierren los ojos. ¿Van a cerrar los ojos? Voy a confiar en ustedes en que están cerrando los ojos, porque no las veo. Vamos a ver si hay quienes tienen abierto. Nadie tiene abierto su video, así que me da igual. Van a cerrar los ojos. Vamos a tomar 3 respiraciones. 4, 3, 2, 1. Sostenemos. 3, 2, 1 y soltamos. 2, 1. Vamos a tomar una respiración más.
Sostén. 3, 2, 1. Exhalamos. Vamos a tomar una última respiración. Sostenemos. 4, 3, 2, 1 y soltamos. Nos mantenemos con los ojos cerrados. Imagínense por un momento. Vamos a usar nuestra imaginación y nos vamos a imaginar lo diferente que podría ser nuestra vida si tuviéramos un manual de usuario. ¿Cómo se vería nuestra vida si pudiéramos conectar con esa parte de nosotros que siempre sabe lo que es o no es correcto para nosotros? Imagínate por un momento lo increíble que sería tu vida si supieras lo que naciste para hacer. Imagínate por un segundo lo maravilloso que sería dejar de compararte y simplemente ser tú. ¿Cómo se ve tu vida? ¿Cómo se ve un nuevo capítulo en tu vida donde tú eres la protagonista? Imagínate cómo se ve reorientar tu vida fácilmente cada que una situación te saca de quicio. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se siente? Imagínate por un momento ir en direcciones inesperadas, a destinos que ni siquiera sabías, que ni siquiera soñabas, sintiéndote satisfecha, sintiéndote exitosa, sorprendiéndote por la vida, sintiendo una paz interior, una calma. Imagínate por un momento siendo libre de vivir siendo la persona que naciste para ser. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Abre los ojos y quiero que lo pongas en el chat. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir toda esa imaginación? Libre. Esa es mi palabra 2024, libertad. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? Yo me siento en paz, yo me siento en calma, me siento alegre, me siento feliz, me siento demasiado agradecida, me siento dichosa, me siento en plenitud, me siento espontánea, me siento chévere, me siento libre, me siento energética, me siento prendida, me siento que quiero comerme el mundo, me siento que muchas cosas pueden pasar, siento ganas de que, no sé, qué es lo que sigue, o sea, estoy lista, ¿ya? Como que quiero, darle con todo. Entonces, eso es con lo que tienes que conectar, con lo que quiero que conecten hoy y se lleven hoy a sus hogares, a sus casas, al resto de su día. Llévenlo hasta la siguiente semana, mes, todo el 2024. Entonces, transformar tu vida experimentando contigo mismo. Esa es la idea, ese es el objetivo, no con la forma de alguien más. Y eso es lo que el sistema del diseño humano, siendo una ciencia de la diferenciación, ha logrado conmigo. Porque existen millones de personas y aún así cada uno de nosotros tiene un diseño totalmente específico que integrado te vuelve único. Entonces, una lectura o dos para mí no son suficientes porque las viví, porque las he experimentado. Y no es lo suficiente para poder integrar y para experimentar. Es como, no sé si han escuchado, de las microdosis o el viaje de medicina ancestral. Uno puede hacer una ayahuasca, pero lo que importa es la integración, lo que viene después, el after, ¿ya? Porque sin la integración de todo eso que recibimos, de todo ese conocimiento, de, de, de toda esa sabiduría, de todo tu diseño, se va a quedar solo como eso, como un complejo sistema de información más. Y no vas a saber qué hacer con eso, porque saber algo no es sabiduría, la sabiduría viene de experimentarnos, de experimentarte.
Entonces, el impacto que tiene integrar diseño humano en tu vida es que vas a poder comprender tus propias contradicciones. ¿Dónde te estás contradiciendo? Tus centros de tu energía definida y tu energía sin definir. Vas a poder comprenderte a ti mismo y a los demás. Vas a poder tener nuevas formas de comunicación. Vas a poder aplicarlo en diferentes áreas de tu vida. Vas a tener un alivio en tus experiencias. Tu sistema nervioso va a mejorar. Simplemente ser en tu vida en vez de seguir haciendo y siendo lo que la sociedad te está dictando. Vas a tener menos victimaje, vas a tener menos mentalidad de víctima y más una mentalidad intencional. Ser más intencional con tus acciones, con lo que comunicas, con lo que creas para tu vida. Vas a tener más, tienes más sincronicidades porque estás creando tus propios golpes de suerte, manifestaciones y creatividad sin restricción, porque eres libre de ser quien eres, te estás dando un permiso, ¿no? ¿Qué incluye espacio interno? Las sesiones uno a uno y lo que yo trabajo normalmente con mis clientes es, tenemos una llamada introductoria de 60 minutos, 14 sesiones uno a uno donde integramos todo, pero todito tu diseño. Empezamos desde lo más superficial, nos profundizamos en tus centros energéticos, en tus dones, en tus puertas, tus canales. Revisamos qué está en sombra, por qué está en sombra, cómo lo podemos transformar, qué necesitamos hacer, qué herramientas o estrategias podemos utilizar. Una comunicación constante y el acompañamiento, mi acompañamiento durante las sesiones y fuera de sesiones, y pues estrategias personalizadas según tu diseño. Pero espacio interno es un proceso de aplicación, porque como se dieron cuenta y como vieron y les pude comentar, tengo 7 centros indefinidos. Soy una persona bastante sensible y no trabajo con cualquiera por el hecho de cómo me puede impactar y cómo eso me puede afectar a mí y por ende a mi negocio, porque si uno no está bien, si yo no estoy bien, mi negocio tampoco está bien y el resto de mis clientes tampoco van a recibir el 100% de mi energía. Entonces, lo que primero hago es que tienen que llenar una aplicación donde van a respondes unas preguntas con honestidad, sin miedo, sin vergüenza, porque eso solo va a quedar entre tú y yo. Y luego de que terminas el cuestionario, en la aplicación al final hay una llamada exploratoria de 15 minutos que es donde vamos a concluir si somos un fit o no. Donde voy a ver tu chart, lo analizo, según lo que me estás contestando, según tu vida, lo que tú me cuentas, voy a saber en qué nivel de conciencia estás. Y si diseño humano es algo que puedes sacarle provecho en este momento o no, o si necesitas otra cosa y te puedo redirigir a otros profesionales. Y tercero, si finalmente somos un fit y esto es algo que tú quieres hacer y estás comprometida con tu cambio y yo estoy de acuerdo, mi intuición y mi autoridad interna dice que sí, pues te envío un mail con un contrato y con el enlace de pago que más te convenga y empezamos manos a la obra con las sesiones. Y ahora, para no tener nada oculto, a mí me gustan las cosas claras, directo, al grano, es como, no me tienen que estar dorando la píldora, como díganme las cosas como son. Entonces, ¿cuánto vale esta transformación? Aquí está todo lo que necesitas saber. Incluye la llamada introductoria, las 14 sesiones de aproximadamente 2 hasta 3 horas, comunicación y acompañamiento constante, acceso a un espacio en línea donde vas a encontrar mi información sobre tu diseño y sobre cada sesión que vamos teniendo, recursos de apoyo de ser necesario, herramientas, etcétera, y estrategias según tu diseño único por un pago completo de 2.222 o 5 pagos de 444,40 mensuales. Dura aproximadamente 5 o 6 meses, son 3 sesiones semanales. Me gusta dejar un espacio, o sea, una semana libre porque pues tenemos el periodo. Y o a veces pasan cosas en la vida que tenemos que reagendar. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber visto esto. Ahora estoy abierta a preguntas y respuestas sobre sus setas, sobre la clase y sobre lo que se hayan llevado hoy. Si tienen dudas, para poder agilizar su proceso y que se puedan llevar y empezar a contemplar día a día cómo sus centros sin definir están
haciendo de las suyas y están con su cháchara mental. Gracias a usted por haber estado aquí, por haber prestado atención. Y bueno, pues las leo, las escucho, aprovechen. Ahorita voy a dejar de grabar porque esto sí, esto ya es personal.